Muy buenas tardes. Me acompaña en la mesa el doctor Julio Arbizu, funcionario de la misión, uno de los expertos de la MAXI, y quien fue además procurador de los casos Fujimori y Montesinos en Perú. Usualmente la misión no presenta casos. Este probablemente es la primera vez que lo hacemos. Y quisiéramos que se valore eso, porque lo que vamos a presentar es un caso de corrupción que ha sido investigado por el Ministerio Público, cuyas pruebas están en este momento siendo sometidas al escrutinio del Tribunal de Sentencia número 3 de Tegucigalpa, y cuya sanción, esperamos, luego del juicio y que se acredite la responsabilidad penal, sea ejemplar. ¿Quién es Teodoro Bonilla? Teodoro Bonilla fue miembro del Consejo de la Judicatura, antes de eso fue presidente de la Asociación de Jueces de Honduras, y antes aún de eso, o concurrentemente con eso, fue juez del país, magistrado. Teodoro Bonilla es hermano de la viuda de Rafael Callejas, padre del expresidente Rafael Leonardo Callejas. En noviembre del 2015 todo el país escuchó las conversaciones del señor Bonilla con el ex magistrado Víctor Lozano, ustedes recordarán, en relación a expresiones denigrantes hacia mujeres y hacia operadores de justicia. Teodoro Bonilla usó el cargo para hacer denuncias inexistentes, nombrar allegados y presionar a jueces y magistrados. Es decir, llegó al Consejo de la Judicatura para afectar la independencia judicial. Es un funcionario que afectó la independencia de jueces y magistrados. También el señor Bonilla se interesó por obras públicas en el Poder Judicial. La función que tenía él en el Consejo de la Judicatura era supervisar la actuación de los jueces, la correcta actuación de los jueces. Sin embargo, Teodoro Bonilla usó esa posición para perseguir jueces y empleados que no obedecieran sus órdenes, como es el caso del juez José Dimas Agüero Echenique, quien fuera presionado por Teodoro Bonilla para mandar a la cárcel a un periodista. En este caso, la MAXI entonces quiere, además de explicar de qué se trata este proceso que ha comenzado el día de hoy en juicio oral, reivindicar a los jueces y magistrados de Honduras que fueron afectados en su independencia por la actividad ilícita de esta persona. ¿De qué se trata el caso? Es un caso de tráfico de influencias en donde se alteró la correcta administración de justicia en un caso concreto. La operación Shalom, que se realizó en enero del 2014 por la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, dio con la captura de Carlos Roberto Bonilla y Denis Bonilla, pertenecientes a una red de lavado de activos. En esa operación se incautaron vehículos, dinero y armas. El proceso contra estas personas fue por lavado de activos y almacenamiento ilegal de armas. La Fiscalía ha logrado comprobar además que Teodoro Bonilla es pariente de estas dos personas procesadas, los que fueron procesadas. El tráfico de influencias de Teodoro Bonilla se dio en dos juezas. La jueza de competencia nacional, Delmi Elizabeth López Paz, y la jueza de competencia nacional, Liz María Núñez Cardona, esta última detenida en prisión preventiva, la primera aún ejerciendo funciones judiciales. El delito de Teodoro Bonilla es un delito grave porque justamente su función era proteger la judicatura, proteger la independencia de los jueces, proteger la carrera judicial. Y sin embargo, se dedicó a todo lo contrario, a afectar la independencia para presionar a jueces traficando con influencias. Él tenía el poder de permanencia
ascenso o despido de un juez. Tenía el poder. ¿Qué dice el requerimiento fiscal? Es muy interesante, y esto está citado en comillas en el documento que ustedes tienen. El ahora acusado Teodoro Bonilla Euseda, en contacto con la juez Delmi Elizabeth López Paz, con quien mantenía una amistad íntima, y la juez Liz María Núñez Cardona, influyó en ambas juezas, prevaleciéndose de su cargo de concejal vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, para obtener una resolución que favorecería a los imputados Carlos Roberto Bonilla y Denis Bonilla García en la audiencia preliminar. ¿Qué se ha aprobado en este caso por parte del Ministerio Público? Existe un flujo de llamadas e interceptaciones telefónicas entre las juezas y el imputado Teodoro Bonilla. Está acreditado con estas escuchas telefónicas que influyó de modo consistente e injusto en estas juezas a fin de que emitieran las resoluciones con las que favorecieron a los imputados Carlos y Denis Bonilla. La Maxi quiere señalar que en el trabajo de investigación el Ministerio Público ha hecho un trabajo muy profesional. La pericia sostiene que el 25 de diciembre del 2014, la juez Delmi Elizabeth López Paz, en comunicación telefónica con el acusado Teodoro Bonilla, le pregunta si había hablado con doña Juanita, la madre del imputado Carlos Roberto Bonilla, a lo que el acusado, es decir, Teodoro Bonilla, responde, cito comillas, está feliz y le agradece infinitamente. Hasta lloró de alegría cuando salió Carlos. Carlos salió de la cárcel. La jueza Delmi Elizabeth López respondió que en la audiencia miraba la tristeza y sufrimiento de la señora Juana Bonilla, madre y abuela de los acusados. Hay elementos importantes que considerar en este caso. La jueza Liz María Núñez Cardona, actualmente detenida, emitió una resolución que favoreció a los imputados el 5 de agosto. Ahí se materializó el tráfico de influencias. Existen una serie de llamadas telefónicas entre Teodoro Bonilla y las juezas, justamente en momentos previos a la emisión de esta resolución. La Fiscalía apeló de esta resolución. El órgano superior, la Corte de Apelaciones, dispuso y revocó la orden o la resolución de la jueza Núñez Cardona. Sin embargo, el 10 de diciembre, nuevamente presionada o bajo objeto del tráfico de influencias, esta jueza nuevamente emitió una resolución en favor de los imputados de manera ilícita. El 6 de enero, la jueza Liz María Núñez Cardona, la misma que emitió las dos resoluciones, mediante comunicación telefónica, manifestó a la juez Delmi Elizabeth López Paz que iba a cambiar la resolución emitida en la audiencia preliminar porque el presidente de la Corte Suprema de entonces, Jorge Rivera Avilés, le estableció que hiciera los correctivos necesarios en el caso. Es decir, frente al requerimiento que hizo el presidente de la Corte en ese momento, la jueza dispuso el cambio de su resolución, cosa que hizo el 8 de enero del 2015. Y hay una llamada más a considerar en este momento. El 6 de enero del 2015, la jueza Liz María Núñez Cardona, en una llamada telefónica con el acusado Teodoro Bonilla, ante la insistencia de este para que se mantenga el archivo de la causa, le dice, comillas, que quería ser sincera, que había tenido toda la intención de ayudarlo, y él lo sabía, pero todo lo que habían hecho en el expediente, por todo lo que habían hecho en el expediente. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, Jorge Alberto Rivera Avilés, le manifestó que mandara el expediente a juicio oral y público. ¿Qué le responde Teodoro Bonilla? Que tuviera paciencia en la resolución a emitir, porque él se comunicaría con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de entonces. Es decir, insistía todavía en este tema, en el tráfico de influencias. Hay una serie de incidencias que ustedes podrán ver en el seguimiento del caso y que les estamos distribuyendo a ustedes unos documentos. Lo importante es que podamos saber que este caso entra en este momento en su etapa final de resolución a través del juicio oral. La Maxi va a estar siguiendo muy de cerca este proceso.
Y queremos informar también que una de las incidencias del caso fue una recusación a uno de los magistrados, al juez del Tribunal de Sentencia, Edgar Crosby Lanza. Edgar Crosby Lanza. El Poder Judicial rechazó el pedido de recusación y hay que tener en cuenta que el sustento que tuvo el Ministerio Público para esa recusación fue el siguiente: que el juez del Tribunal de Sentencia, Edgar Crosby Lanza, fue promovido durante la gestión de Teodoro Bonilla, de juez del Tribunal de Sentencia de Danlí a Tegucigalpa. Y además de eso, luego fue nombrado coordinador del Tribunal de Sentencia por el Consejo de la Judicatura. Es decir, tuvo un rápido ascenso respecto a su carrera judicial. La Maxi no quiere adelantar opinión sobre este punto, solamente decir que esperamos una conducta ejemplar de todos los jueces que participan en este tribunal. ¿Cuál es la calificación jurídica de los hechos, de lo que ha planteado la Fiscalía en este caso? La aplicación del artículo 369A del Código Penal por el delito de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública. Se trata en este caso de la aplicación de la forma más agravada de este delito, que puede llevar una condena mínima de 6 años y una máxima de 9 años. La Maxi, como decía hace un instante, espera que este caso pueda tener la relevancia que consideramos existe en un proceso en donde se afecta la independencia a través de traficar con influencias de gente que tiene poder y que puede cambiar las cosas. Quisiéramos que puedan ustedes comprender el mensaje que estamos dando esta tarde al señalar un caso de esta relevancia. Ninguna autoridad en el país, nacional o internacional, puede presionar, puede establecer mecanismos que busquen torcer la justicia. La justicia es independiente, los jueces son independientes y este es el principio que estamos defendiendo el día de hoy. Ustedes pueden ver al final una estructura criminal que también vemos en este caso. Y esperamos, como hemos señalado, una sanción ejemplar que fije el derrotero en el país de que la independencia es un principio que todos debemos defender. Muchas gracias.